Quiero hablarles un poco de las variaciones directas e inversas, así que haré la variación directa al lado izquierdo y la variación inversa o dos variables que varían inversamente al lado derecho. Una definición simple para dos variables que varían directamente sería algo como y varía directamente con x si y es igual a alguna constante con x. Por lo tanto, podemos reescribir esto como y varía directamente con x. Directamente con x. Si esta constante les parece extraña, tan solo recuerden que, de hecho, puede ser cualquier número constante. Ahora bien, les daré un montón de ejemplos donde y varía directamente con x. Podemos tener y es igual a x, porque en este caso la constante es 1, aunque no lo hayamos escrito. Del mismo modo, podemos reescribirla y agregarle el 1, siendo este equivalente a k. Podemos escribir y es igual a 2x, podemos escribir y es igual a un medio x, podemos escribir y es igual a 2x negativo, y aún así seguiríamos teniendo una variación directa. De la misma manera, podemos escribir y es igual a un medio negativo x, podemos escribir y es igual a pi veces x, podemos escribir y es igual a pi negativo por x. No quiero seguir perdiendo el tiempo con esto porque creo que ya entendieron que existe una variación directa con cualquier constante por x. Para entender esto de forma más concreta, pensemos en qué sucede y elijamos uno de estos casos. Tomaré una versión positiva y una negativa, ya que puede que no esté del todo claro. Seleccionemos y es igual a 2x para explorar por qué se dice que existe una variación directa entre ellos. Entonces elijamos un par de valores para x y veamos cuál será el valor resultante de y. Así que si x es igual a 1, y será 2 veces 1 o simplemente 2. Si x es igual a 2, y será 2 veces 2, lo que nos da 4. Así que cuando duplicamos x al ir del 1 al 2, también duplicamos a y. Duplicamos y. Por lo tanto, esto es lo que pasa cuando se varía directamente. Si aumentamos a x por una cierta cantidad, aumentaremos a y por la misma cantidad. Si disminuimos a x por cierta cantidad, disminuiremos a y por la misma cantidad. Para demostrarte que esto funciona con todos estos casos, utilizaremos y es igual a 2x negativo. Utilizaré el color violeta. Y es igual a... Mejor utilizaré un caso que no esté acá. Trabajemos con y es igual a 3x negativo. Dibujaré otra vez mi tabla de x y y. Cuando x es igual a 1, y es igual a 3 negativo por 1, lo que nos da 3 negativo. Cuando x es igual a 2, y es igual a 3 negativo por 2, lo que nos da 6 negativo. Lo que debemos notar es que si aumentamos a... Lo haré con el mismo color verde. X por 2, este es un color verde distinto, pero cumple con el propósito. Aumentaremos también a y por 2. Para ir desde 1 hasta 2 se multiplica por 2. Para ir desde 3 negativo hasta 6 negativo también se multiplica por 2. Por lo tanto, crecieron por el mismo factor de escala o aumento. Ahora bien, si queremos ir hacia el otro lado, utilicemos el caso de x es igual a 1/3. Si x es igual a 1/3, entonces y será 3 negativo por 1/3, lo que nos da 1 negativo. Por lo tanto, para ir desde 1 hasta 1/3 lo dividimos por 3. Para ir desde 3 negativo hasta 1 negativo, también lo dividimos por 3. Igualmente lo disminuimos por un factor de 3. Así que cualquiera sea la dirección de x, obtendrán la misma dirección para y. Eso es lo que significa una variación directa. Ahora bien, no siempre estará tan claro. Algunas veces estará un tanto confuso, así que utilizaremos este ejemplo de aquí. Y es igual a 3 negativo. De hecho, estoy guardando este espacio para explicarles la variación inversa. Pueden escribirla de esta manera, pueden manipularla algebraicamente. Pueden dividir ambos lados de la ecuación por x y luego obtendrán y dividido en x es igual a 3 negativo. También pueden dividir ambos lados por x y vuelven a dividirlos por y. De esto obtendrán 1 dividido en x es igual a 3 negativo por 1 dividido en y. Estas tres afirmaciones, estas tres ecuaciones están diciendo lo mismo. Así que algunas veces la variación directa no estará justo frente a sus ojos, pero si repiten
lo que realicé aquí con cualquiera de estos, obtendrán exactamente el mismo resultado o pueden tratar de manipularlas hasta llegar a esta forma de aquí. Existen otras formas de hacerlo. Podemos dividir ambos lados de esta ecuación por 3 negativo y obtendríamos 1/3 y negativo es igual a x. Este es un caso interesante, ya que esta x varía directamente con y, o podemos decir que x es igual a algún valor de k por y. Por lo general, esto se cumple ya que si y varía directamente con x, también podemos decir que x varía directamente con y. No será la misma constante, sino que será el inverso de esa constante, pero aún así tendrán una variación directa. Ahora, que ya hemos hablado suficiente sobre la variación directa, vamos a explorar un poco la variación inversa. Veamos la forma general de la variación inversa al usar las mismas variables, aunque no siempre tiene que ser x y y, puede ser a y b, m y n, etc. Si decimos que m varía directamente con n, podríamos decir que m es igual a alguna constante por n. Ahora, veamos la variación inversa. Si utilizara las letras x y y, nos quedaría y es igual a alguna constante por 1 dividido en x. Entonces, en vez de ser una constante por x, es una constante por 1 dividido en x. Veamos ejemplos. Podría ser y es igual a 1 dividido en x, podría ser y es igual a 2 veces 1 dividido en x, o y es igual a 1/3 por 1 dividido en x, lo que nos da 1 dividido en 3x. Podría ser y es igual a 2 negativo dividido en x. Analicemos la variación inversa de la misma manera que lo hicimos con la variación directa. Elijamos a y es igual a 2 dividido en x. Haré la misma tabla aquí. Así que tengo mi tabla con los valores de x y y. Si x es igual a 1, entonces y sería equivalente a 2. Si x es igual a 2, entonces y sería equivalente a 1, ya que 2 dividido en 2 es igual a 1. Ahora bien, si multiplican x por 2, si lo aumentan por un factor de 2, ¿qué le sucede a y? Y es disminuida por un factor de 2. Noten la diferencia, ahora lo están dividiendo por 2. Aquí cada vez que aumentábamos x, también aumentábamos por la misma cantidad. Ahora en cambio, en la variación inversa estamos aumentando x por un factor y estamos disminuyendo y por la misma cantidad. De aquí nace el sentido de inversa en la variación. Podemos invertir esta situación. Si tomamos a x es igual a 1/2 y disminuyéramos x, veremos cómo y aumentará, ya que 2 dividido por 1/2 es igual a 4. Por lo tanto, al aumentar y, sus movimientos son x, serán opuestos, presentando una variación inversa. También pueden intentar con la versión negativa, en este caso se multiplicará por 2. Como ya lo había dicho, no siempre estarán escritas de forma ordenada como aquí, pudiéndose reordenar de un montón de formas diferentes, pero seguirá siendo una variación inversa siempre y cuando sean algebraicamente equivalentes. Por lo tanto, pueden multiplicar ambos lados de esta ecuación de aquí por x y obtendrán xy es igual a 2. Esta también es una variación inversa y obtendrán exactamente la misma tabla de acá. Pueden dividir ambos lados de esta ecuación por y, obteniendo x es igual a 2 dividido en y, que es lo mismo que decir 2 por 1 dividido en y. Ahora pongan atención, en este caso y varía inversamente con x y pueden manipular esto algebraicamente para demostrar que x varía inversamente con y. Así que y varía inversamente con x. Esto es lo mismo que decir, lo acabamos de mostrar con un ejercicio en particular, que x varía inversamente con y. Se pueden hacer otras cosas, podemos tomar esto y dividir ambos lados por 2, dándonos y dividido en 2 es igual a 1 dividido en x. Existen toda clase de cosas alocadas. En general, si ven una expresión que relaciona dos variables que varían inversos directamente o ninguna de las dos, podrían tratar de hacer una tabla como esta donde si aumentan x por una cierta cantidad y y se aumenta por la misma cantidad, entonces estamos frente a una variación directa. Si aumentan x por una cierta cantidad, querrás hacer esto varias veces, y y se disminuye, probablemente estamos enfrente de una variación inversa. Creo que una forma efectiva de saber con cuál de las dos nos estamos enfrentando es manipular algebraicamente la ecuación para que vuelva a esta forma, la que les dirá que se trata de una variación inversa, o a esta forma, que les dirá que se trata de una variación directa.